Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo han estado? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente va a generar mucha conversación y, quién sabe, quizás hasta algún debate amistoso. Vamos a hablar de algo que ha estado sonando mucho en las redes y en el mundo del entretenimiento, la belleza, la fama y, en particular, un nombre que resuena con fuerza. Así es, hoy vamos a desentrañar la noticia que ha puesto a muchos con la boca abierta: Kerem Bürsin es el tercer hombre más guapo del mundo. Sí, lo escucharon bien. Ese título o ese reconocimiento ha catapultado a este actor turco a la cima de las listas de belleza global. Pero, ¿es esto algo que realmente esperábamos? ¿Qué significa ser nombrado el tercer hombre más guapo del mundo? ¿Es solo una cuestión de genética y apariencia física, o hay algo más detrás de este tipo de reconocimientos? Vamos a explorar todo eso y más. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante discusión, quiero recordarles a todos los que están viendo y que aún no lo han hecho: suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones y así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. Así que, como les decía, el nombre de Kerem Bürsin está en boca de todos. Y no es para menos. Este actor turco ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias a su carisma, su talento y, por supuesto, esa apariencia que muchos describen como simplemente espectacular. La noticia de ser coronado como el tercer hombre más guapo del mundo es, sin duda, un logro impresionante y un reconocimiento que pone el foco en la industria del entretenimiento turco, que cada vez gana más y más terreno a nivel global. Pero, ¿cómo se llega a un reconocimiento de este calibre? Detrás de estas listas, suele haber encuestas, votaciones, o análisis de expertos en belleza y estilo. A menudo estos rankings se basan en la popularidad del artista, su impacto en las redes sociales, y por supuesto, las opiniones de miles de fans alrededor del globo. Kerem Bürsin, con su extensa base de seguidores y su presencia constante en los medios, definitivamente cumple con todos esos requisitos. Su carrera ha despegado de manera meteórica, y series como Sen Kalkam lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en un icono para muchos. Y es precisamente esa conexión con el público lo que creo que es fundamental. Más allá de los rasgos faciales perfectos, la simetría o el cabello impecable, la belleza también reside en la personalidad, en la forma en que un artista se comunica con su audiencia, en su humildad y en su talento. Kerem Bürsin parece encarnar esa combinación ganadora. No es solo un rostro bonito, es un actor que ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y conectar emocionalmente con millones de espectadores. Esa autenticidad, esa chispa que irradia en pantalla y fuera de ella, es lo que creo que verdaderamente cautiva. Pensemos en las implicaciones de este tipo de reconocimientos. Por un lado, es una validación para el artista, un impulso a su carrera y una forma de consolidar su imagen a nivel mundial. Por otro, nos invita a reflexionar sobre qué es lo que consideramos belleza en la sociedad actual. ¿Se trata de un estándar único e inmutable, o es algo mucho más diverso y subjetivo? Creo firmemente en lo segundo. La belleza tiene muchas caras, y lo que una persona encuentra atractivo, otra puede que no lo vea igual. Sin embargo, hay ciertos atributos que trascienden las diferencias culturales y capturan la atención general. Kerem Bürsin, evidentemente, posee muchos de esos atributos. Además, no podemos olvidar el factor de la globalización. Gracias a las plataformas de streaming y a las redes sociales, las producciones turcas y los talentos de ese país tienen una visibilidad sin precedentes. Esto permite que actores como Kerem Bürsin se conviertan en estrellas globales, rompiendo barreras geográficas y culturales. Su éxito es un reflejo de esta nueva era en la que el talento y el carisma pueden viajar instantáneamente a cualquier rincón del planeta. Quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿quiénes son los otros dos hombres que ocupan los primeros puestos? Si bien este vídeo se centra en Kerem, es interesante notar que este tipo de listas a menudo incluyen a figuras muy reconocidas a nivel internacional. Y precisamente que Kerem Bürsin esté en esta compañía, ya habla mucho de su impacto. La discusión sobre la belleza y los rankings puede ser delicada. A veces se siente que reduce a las personas a su apariencia física, ignorando todo lo demás que las hace especiales. Sin embargo, creo que en este caso particular,
el reconocimiento a Kerem Bürsin no es solo sobre su físico. Es también sobre su trayectoria, su profesionalismo, su creciente influencia y la forma en que representa a su país en el escenario mundial. Es un paquete completo, y eso es lo que lo hace destacar. Muchos de ustedes probablemente ya lo conocen, quizás por alguna serie que han visto o por su activismo en redes sociales. Kerem Bürsin no tiene miedo de alzar la voz sobre temas importantes, y eso añade otra capa a su personalidad, una que va más allá de la pantalla. Esa conexión con la realidad y el compromiso social son aspectos que, sin duda, influyen en cómo lo percibe el público, y probablemente en por qué ha sido elegido en esta lista. Ahora, si nos ponemos un poco críticos, ¿es importante ser el tercer hombre más guapo del mundo? Para muchos será una cuestión de orgullo, un titular llamativo. Para otros, quizás una métrica menos relevante en el gran esquema de la vida. Pero lo que sí es innegable es que este tipo de reconocimientos generan conversación, y eso, en el mundo de YouTube y de las redes, es oro. Nos permite discutir temas como la belleza, la fama, la influencia de los medios y el impacto de las culturas populares. Creo que es fascinante ver cómo la percepción de la belleza evoluciona. Lo que hace unos años era considerado el epítome de la belleza, hoy puede haber cambiado. Y la aparición de talentos de diversas partes del mundo, como es el caso de Kerem Bürsin, enriquece esa percepción y la hace más inclusiva. Celebro que ya no se trate solo de ciertos prototipos eurocéntricos, sino que la belleza se reconozca en una variedad mucho mayor de orígenes y características. En este contexto, el éxito de Kerem Bürsin es un faro de esa diversidad. Él representa un tipo de belleza que ha resonado a nivel global, y eso es algo a celebrar. Nos demuestra que el talento y el carisma no tienen fronteras, y que la industria del entretenimiento turco tiene mucho que ofrecer al mundo. Y para aquellos que quizás no lo conocen tan bien, les recomiendo que busquen sus trabajos. No se van a arrepentir. Verán de primera mano por qué ha logrado este reconocimiento tan especial. Su energía en pantalla es contagiosa, y su habilidad para transmitir emociones es algo que realmente admiro. Para finalizar con esta parte, me gustaría reflexionar un momento sobre la importancia de los fans. Sin el apoyo y la admiración de millones de personas, este tipo de reconocimientos no serían posibles. Es la comunidad de seguidores la que impulsa la carrera de estos artistas, la que los hace visibles y la que, en última instancia, vota o expresa su aprecio. Así que un aplauso gigante para todos los fans de Kerem Bürsin alrededor del mundo. Ustedes son parte fundamental de este éxito. Y ahora, para ir cerrando nuestro vídeo de hoy, quiero hacer un resumen rápido de lo que hemos hablado. Hemos explorado la noticia del nombramiento de Kerem Bürsin como el tercer hombre más guapo del mundo, analizando qué hay detrás de estos rankings, la importancia de su carisma y talento, y cómo la globalización ha impactado su fama internacional. Hemos reflexionado sobre la diversidad de la belleza y el papel de los fans en estos reconocimientos. En definitiva, hemos visto cómo un actor turco se ha consolidado como una figura de talla mundial, no solo por su atractivo físico, sino por una combinación de factores que lo hacen único. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta conversación tan interesante. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya parecido informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Están de acuerdo con el ranking? ¿Qué otros actores creen que merecen estar en estas listas? Dejen todos sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y siempre estoy atento a sus opiniones. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo si disfrutaron del contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Kerem Bürsin o de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido como este asterisco, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.